Señoras y señores, gracias por acompañarnos nueva vez. El historiador Sócrates Suazo nos acompaña hoy día. Saludos, don Sócrates, ¿cómo está? Bueno, yo estoy feliz de estar aquí, prácticamente empezando el año, porque estamos en el segundo mes, empezando el segundo mes del año. Y empezando el año. Y empezando el año, y en el marco del mes de la patria. O sea que hay muchas razones para celebrar estar aquí contigo. Claro que sí, y más que justificada, aunque puede ser en cualquier época del año, como ha sido anteriormente, que Sócrates Suazo nos acompañe. Hoy vamos a conversar, iniciando nuestro parlamento, sobre el contexto del 27 de febrero. Me decía don Sócrates antes de iniciar este programa que cuando se habla del 27 de febrero, previamente hay un espacio de tiempo para llegar a esa fecha, 27 de febrero, y precisamente hay muchos dominicanos que se podrán preguntar, pero bueno, la independencia tiene un nombre, Juan Pablo Duarte, es nuestro padre de la patria, pero en el 27 de febrero, esa fecha memorable, Juan Pablo Duarte no estaba en la puerta del Conde, en la puerta de la Misericordia. Juan Pablo Duarte, cuando llega el 28 de febrero, cuando llegan los primeros días de marzo, no aparece en el escenario. ¿Por qué sucedía esto? ¿Qué se produce antes del 27 de febrero? Es que Duarte es el arquitecto del espíritu nacional. Duarte es el que piensa la patria como un todo en términos jurídicos, en términos sociales, sentido de pertenencia. Por eso él, incluso en el proceso de 1838, que está íntimamente relacionado con el 27 de febrero, sin el 1838 no hay 1844 como ocurrió. Duarte es el organizador, el que predica, el que le dice a los dominicanos si Francia tiene sus reinos, si España también tiene sus reinos, si los Estados Unidos tienen su gobierno, y hasta Haití tiene su república. ¿Por qué nosotros los dominicanos, el primer pueblo mestizo de América, el primer pueblo mulato de América, el país de las primacías de América, no puede tener su Estado nacional? Porque Duarte piensa el Estado, Duarte planifica el Estado, y naturalmente con la prédica de Duarte antes del 1838, antes de la Trinitaria, y después de la Trinitaria, después de 1838 hasta 1843, Duarte está construyendo ese sentido de pertenencia, esa cohesión nacional, ese direccionamiento ideológico de la nación dominicana. ¿Y por qué, don Sócrates, en el momento cúspide, cuál es la justificación? La justificación es de que Juan Pablo Duarte ese día no estaba en el en lugar ese indicado. Tiempo, en ese tiempo. Explique por qué. Bueno, lo que ocurre es que en 1842, aquí en la isla, ocurrió un gran terremoto que los haitianos direccionaron toda su potencialidad que tenían en la parte este de la isla, que es Santo Domingo Español, lo que es la República Dominicana de hoy, llaman su gente a Haití. Entonces, porque ese terremoto, muy parecido al del 2010, para conectar generacionalmente, destruyó Haití y afectó a Santiago, tuvo repercusión en algunas partes de la isla, de la zona nuestra, de nuestro territorio. Entonces, para 1843 se produce una alianza política entre los enemigos de Boyer. Boyer, el presidente Jean-Pierre Boyer, o Boyer como dice la gente, asumió la presidencia de Haití en 1818, cuando murió Petión en el sur y murió Cristóbal en el norte. Y él unifica el reino del norte y el reino del sur de Haití y se erige en dictador. Y es el hombre que en 1822, con el concepto de la isla es una indivisible, nos invade y nos ocupa. Hay muchos problemas, hay unos asuntos geopolíticos, económicos. Bueno, nos ocupa hasta 1800,
los haitianos los ocupan hasta 1844, pero en 1843 los enemigos de Boyer, que eran los partidarios de una reforma política en Haití, que por eso hacen la constituyente de 1843, se hacen una alianza. Duarte promueve una alianza con los enemigos de Boyer, porque Duarte es un estratega, Duarte piensa a largo plazo, Duarte planifica, y como estratega político y militar, direcciona el proceso, y hacíamos una alianza con los enemigos de Boyer. Originalmente no estamos planteando la separación o independencia en 1840, la teníamos como estrategia, pero hacemos una alianza, participamos juntos con los partidarios de Charles Gerard Rivière, que es el que depone a Boyer y que asume la presidencia en Haití en 1843, y hacemos las elecciones para crear las juntas populares en todo el país. Los trinitarios arrasaron en esas elecciones, ganamos en todos los municipios grandes del país. José María Inver y Francisco Antonio Salcedo Tito eran trinitarios que ganamos a Moca, Santiago, todos esos pueblos lo ganamos, pero lo ganamos en el este. Por eso Duarte va al este en 1843 y contacta a Ramón Santana, el gemelo de Pedro Santana, en el Ceibo. Es decir, firma esa carta de ruta Ramón Matías Mella, que era miembro de la Junta de Santo Domingo, de la Gobernación de Santo Domingo. Fíjate qué genialidad impulsan los trinitarios. En consecuencia, cuando la inteligencia, los calié, porque la palabra calié viene de la ocupación haitiana, el hombre que andaba con un cuaderno anotando todas las reuniones, cuando veían a varios dominicanos juntos, y entonces en la jerga se creó el calié, el hombre del cuaderno, que en francés hay una traducción que termina siendo parecido a la palabra calié. Entonces, cuando la inteligencia haitiana informa que nosotros, había un movimiento para la separación e independencia, entonces viene Gerald Rivière, y entonces nos invade por Dajabón, entra hasta Santiago, de ahí tuerce a Puerto Plata y viene por el nordeste del país. Apresa a Mella, que está promoviendo los cantones militares del Cibao, precursores de lo que se llama el Ejército Expedicionario Norte. 1843. 1843, y entonces apresan a Mella en Cotuí y al padre Puisbert, un español que era pro independencia, muy aliado de los trinitarios. Y él lo dice en un informe: he apresado al señor Mella, que lo han enviado al Cibao a destruir a mi ejército. O sea, porque se da cuenta que hemos avanzado tanto, porque los regimientos militares y la Guardia Nacional Haitiana estaban integrados por los dominicanos. Porque, claro, claro. Bueno, entonces... Que es importante hacer esa acotación de que participábamos normalmente en los institutos militares haitianos. Porque era el gobierno haitiano, la República Haitiana había ocupado toda la República. Los funcionarios como Tomás Bobadilla eran del gobierno haitiano, los jueces eran del gobierno haitiano, los funcionarios eran del gobierno haitiano, los maestros eran del gobierno haitiano, y los guardias también éramos del gobierno haitiano, porque era el que ejercía la soberanía sobre nuestro territorio. ¿Y quiénes? Una pregunta que el televidente se puede hacer. ¿Y quiénes no se sentían haitianos? Porque, ¿cómo había la distinción? Porque si yo me sentía dominicano, ¿cómo para ser catalogado como nacional no me sentía haitiano? Sí, no, ¿Dónde había la parte la identidad cultural, la parte cultural? Además, porque la tradición oral, la cultura construyó la nación dominicana. Pero para unas cosas los derechos eran los mismos y los deberes también, sí, porque el régimen era uno. Era uno, claro está, era para todos iguales. Naturalmente había Pero esa demarcación, ¿cómo se manifestaba en la vida diaria? En la vida diaria había un funcionariado haitiano. Ajá. Pero, por ejemplo, tú tenías a Manuel de Regla Mota, por ejemplo, para ponerte un caso que es el que yo conozco más de cerca. Manuel de Regla Mota y Álvarez era el comandante de Baní.
Pero los comandantes ya, los haitianos entendían que nos habían asumido, que nosotros estábamos de buen gusto con ellos. Ahora, también hay a la inversa, muchos haitianos que se hicieron dominicanos, adoptaron la cultura dominicana e incluso cuando termina la ocupación se quedan aquí viviendo y tú vas a encontrar familias enteras que están se han destacado en la vida nacional durante 182 Porque eran dos culturas bajo un régimen. Bajo un régimen, sí. Pero eso, como le dijo José Núñez de Cáceres el 9 de febrero de 1822, cuando Boyer llegó a Santo Domingo, ahí en la Plaza de Armas, en la Puerta del Conde, que le entrega las llaves de la ciudad, porque la ciudad era una ciudad amurallada y se cerraba a determinada hora. Estaba haciendo un acto simbólico de entregarle las llaves con que se abrían las puertas. Y entonces él le dice, José Núñez de Cáceres, nunca podremos, la fusión no se podrá nunca realizar porque somos dos culturas distintas, somos dos pueblos distintos, somos dos naciones distintas. Y eso fue una profecía, lo que se ha cumplido durante 182 años. Y en consecuencia, estamos en un proceso en el cual estamos caminando y estamos trabajando porque cuando llega Charles Gerald Rivière, está buscando la cabeza. Está buscando la cabeza que fue capaz de hacer la alianza con él. Y él sabía que esa cabeza era demasiado peligrosa porque era la cabeza que había pensado el mundo dominicano independiente. Juan Pablo Duarte, yeah. Porque no es un problema de machetazos más o tiros menos. Es que Duarte es el que piensa la república, piensa sus instituciones, piensa su constitución, piensa que la política es la más digna después de la filosofía de ocupar las mentes. Entonces Duarte era una piedra en el zapato para el gobierno haitiano. Una piedra grave en el zapato que incluso era un hombre que le daba respuesta al momentum, momento por momento. Él decía, la receta es la alianza con los liberales o republicanos, reformistas haitianos. Había que sacar de circulación. Había que sacar, entonces la sentencia era la muerte de Duarte. Mientras Mella se lo llevan preso para Haití, a Puigvert se lo llevan preso para Haití, Sánchez se esconde, Duarte tiene que exilarse con la ayuda de Juan Alejandro Acosta, los hombres del mar y las mujeres del mar, como María de Baltasara de los Reyes y Bustamante. Ahí se esconde y de ahí se va al exilio de 1843. Estamos hablando de noviembre. ¿A dónde se va? Se va primero a Venezuela y de Venezuela pasa a Curazao. Yeah. Y de Curazao es por eso que hay una imagen pintada por Cicito de Sangles, el gran artista Cicito de Sangles, Luis de Sangles, que Duarte ve en lontananza así el sueño de la independencia. El 27 de febrero de 1844, Duarte estaba en Curazao. En Curazao. Y entonces se le ha enviado cartas, porque se mantuvo cierta correspondencia. En una de esas cartas Sánchez le pide recursos, aunque sea a costa de una estrella del cielo. Y entonces Duarte le dice a su familia, le escribe a su familia, que vendan las propiedades para aportarlo a la causa. O sea, fíjate la grandeza, el desprendimiento del que ama su obra, porque su obra estaba hecha cuando se proclama la independencia, que él no está por esas circunstancias. Ya su obra, su construcción política, la organización militar, que era la trinitaria, política, ya habíamos pasado por el proceso del teatro trinitario, de la dramática, que es promover conciencia. Él es el constructor de esa conciencia. ¿Y qué capacidad económica tenía Duarte cuando piensa que vendiendo alguna propiedad de estos recursos se pueden utilizar? Los Duarte tenían una propiedad en las Mercedes, en la calle Mercedes de la ciudad colonial. Los Duarte tenían una propiedad en lo que se llama las Atarazanas Reales, al lado del actual Museo Subacuático, que es parte del patio del restaurante La Atarazana. Tenían también otra construcción en la cuesta de San Diego,
lo que es la Emiliano Tejera, llegando al puerto, y tenían ya la casa de ahí no fue que nació Duarte. Duarte nació en Las Mercedes. Duarte, ahí en lo que es hoy el Instituto Duartiano de la Isabel la Católica. Entonces teníamos un negocio de ferretería para armadores de marco. Entonces todo eso Duarte lo pone al servicio y todos los posibles ahorros para la causa de la independencia, para adquirir armas, para financiar ese proyecto. Entonces, Duarte retorna ¿en qué momento? Sí. Luego del 27 de febrero. Sí, bueno, naturalmente proclamada ¿quiénes proclaman la independencia? Mira, fíjate, es que la noche de la independencia la gente cree que es un grito, que es el trabucazo de Mella, que lo único que ocurre como señal es el trabucazo de Mella. Sí, esa es la referencia que da la historia. Correcto. Ajá. Pero bueno, ¿quién estaba a cargo de esa operación militar que involucró a 160 hombres? Para que tú tengas una idea de lo que era la arquitectura de esa noche milagrosa y de los días previos. Porque el 25 de febrero, en la casa de María Trinidad Sánchez, Francisco, el sobrino de María Trinidad Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, celebra una reunión para coordinar, sobre todo con los pueblos más cercanos como Monteplata, Vallaguana, Pajarito, lo que hoy es Villa Duarte, San Carlos, que jugó un papel importantísimo, la gente de San Cristóbal y la gente de Baní. ¿Tú sabes quién representaba a Baní en esa reunión para coordinar el 27 de febrero? Antonio Dubelché Duval, junto con los Herrera y los Oquío que vinieron de Baní para informarse, porque Baní era una de las ciudades más trinitarias por sus razones étnicas, vamos a estar claros. Entonces, ese 25 se establecen las directrices y las coordenadas para lo que va a ocurrir el 27 de febrero. Ahora, ¿quién está a cargo de la operación militar? Un hombre que se llamó el general, era coronel de las tropas pardas y negras, porque el regimiento 31, que funcionaba en lo que hoy es Guerra, Montegrande, era fundamentalmente, porque eso se alimentaba de la gente que estaba en esos alrededores, en el Gran Santo Domingo de hoy, eran negros, Mandinga, la Cruz de Mendoza, Los Minas, Montegrande. Entonces, José Joaquín Puello. Entonces, José Joaquín Puello es el que direcciona la operatividad militar para tomar las puertas de la ciudad, tomar el control, ganarse lo que están ahí y que le permitieran, por ejemplo, a la gente de Villa Duarte, lo que era Pajarito, que hoy es Villa Duarte, que ingresaran por la puerta de las Atarazanas. La puerta de las Atarazanas es la que queda al fondo del lado izquierdo del Alcázar de Colón. Que entraran por la puerta de San Diego y que entraran por la puerta del Conde la gente de San Carlos. ¿Ve? Entonces, para eso había que controlar, ganarse o anular, neutralizar a los guardias que ocupaban esas puertas. Entonces esto es una operación militar. ¿Por qué se hace en la noche y no se hace en el día? ¿Alguna justificación, alguna explicación? Por razones tácticas. Ajá. O sea, tú tienes en el día, la noche es cómplice para muchas cosas y entre esas cosas estaba para convocar a los muchachos, los más jóvenes, con Ramón Matías Mella, en la Puerta de la Misericordia, que es la que está cerca del mar, cerca de la George Washington, Palo Hincado con George Washington ahí. Entonces, ahí concurren y ahí la señal era el trabucazo, el trabuco, el disparo del trabuco de Mella. Cuando se pasa lista, esa noche han llegado la mitad de los que convocados. Y algunos decían, vamos a posponer eso. Y entonces dice Mella, que yo me imagino que lo hizo con una imprecación. Valientes como cobarde, no hay espacio para dar un paso atrás. Y dispara el trabuco. Entonces el trabuco en una ciudad de 5 o 6 mil personas, se escuchaban, lo estaban esperando la gente de Villa Duarte, la gente de Pajarito, que se llama Pajarito. Claro, y en horas de la noche, correcto, ese sonido no lo impedía que se propagara nada. Correcto. Fíjate que lo de la Puerta del Conde es después de las 12 de la noche. Cuando se proclama la República, es el 28 de la madrugada. Ahí está Sánchez y ahí están
los hombres más maduros, está Tomás Bobadilla, en fin, hay una serie de hombres importantísimos que están en la Puerta del Conde, y en la Puerta del Conde hay 2 o 3 mujeres. Está María Trinidad Sánchez y está Baltasara de los Reyes, que corre a Pajarito a encabezar junto con su hijo y junto con Santiago Basora, un líder negro, la operatividad de pasar en un lanchón gente de aquel lado, y entonces usaron una estratagema, era una noche de luna llena, y desde la torre del homenaje los haitianos presenciaron ese traslado de gente desde las orillas de Pajarito hasta esta zona del puerto, del muelle, y entonces ellos regresaban acostados en el lanchón, parte regresaba en un lanchón, ¿verdad? Para fines de que creyeran los haitianos que era una operación donde estaban entrando mucha gente. El lanchón regresaba con alguna gente acostada y volvía con la gente de pie para que los haitianos lo vieran. Entonces eso creó lo que se llama una operación psicológica dentro de la operación armada. Muy temprano ya los haitianos estaban, vamos a decir, estaban acorralados en la fortaleza Osama, porque no era que tenían tanta gente aquí, ¿no? Y entonces ya los dominicanos que participaban de la Guardia Nacional Haitiana, que participaban del ejército, ya estaban definidos. Es decir, nosotros los dejamos con el hueso y nos llevamos la masa de las tropas que estaba compuesta por dominicanos, encabezada sobre todo por José Joaquín Puello. ¿Cómo queda manifestada la efectividad de la acción de la proclama ya, horas de la madrugada del día 28, de que somos independientes, cuando el gobierno haitiano sabe qué hecho le demuestra al gobierno haitiano que perdió la rienda del país? Porque tomamos la ciudad militarmente. Ya. Y los dejamos acorralados en la fortaleza Osama. Y el cónsul Saint-Denis, porque ahí hay un entramado político importante, y el cónsul Saint-Denis le dice que solo le queda capitular. Y en la mañana del 28, las tropas haitianas capitularon con la mediación del cónsul francés Saint-Denis, porque el cónsul Saint-Denis tenía otra información política, y es que en la convención de 1843 en Haití, la constituyente haitiana de 1843, participó Buenaventura Báez, y Buenaventura Báez aprovechó la ocasión para hacer un pacto con el cónsul Levasseur, que es el cónsul francés en Haití. Por eso se habla del protectorado francés y por eso participa Saint-Denis, porque Francia era la potencia hegemónica sobre la isla en esa época. La importancia era Francia. Y como Saint-Denis sabía el plan Levasseur, que ya se había pactado con Buenaventura Báez y otros proteccionistas que fueron a Haití en 1843, entonces pactó la capitulación de las tropas haitianas, se firmó un convenio muy decente de parte nuestra, que nosotros le garantizábamos que ellos se podían desplazar con sus bienes, tanto por mar como por tierra, garantizándoles su integridad. Fíjate la decencia de los dominicanos. Ah, qué interesante. Sí. ¿Y ese documento se conoce bien? Sí, se conoce. Yo lo tengo ahora en un libro que voy a publicar el día 2 de mayo, que se llama Orígenes de la Defensa e Identidad Dominicana. Es un relato interesante, bonito, agradable. No, que te dice la elevación de esa generación que hizo la independencia, porque los muchachos que hacen la independencia es una generación. Fueron los niños que vieron la invasión de 1822 y ya constituidos hombres y mujeres,
hicieron una revolución cultural incluso. Interesante que Sócrates Suazo haya mencionado los muchachos que hicieron la independencia, pero unos muchachos no pueden hacer una independencia. ¿Cómo es eso de los bueno, muchachos? son los muchachos porque estamos hablando de hombres de 20 años, 21 años, 22, 24 y 25. Y como de todas maneras entendíamos que había una generación anterior, que eran los viejos como Bobadilla, Pedro Santana, en fin. Entonces, pero son los muchachos. ¿Y por qué es el 27? Porque también tú me tienes que preguntar lo que es el 27. Porque hay una, o sea, no es que fuera 25, primero de marzo, o sea, 27 tiene una justificación. Sí, hay una justificación. Hay 3 movimientos interactuando en el escenario dominicano. ¿Por qué 27 de febrero? Bueno, el 27 de febrero porque Mella es el que le prende fuego y le dice, hay que proclamar, porque se dan cuenta, por eso la reunión de la casa de María Trinidad Sánchez el 25 de febrero, con esos representantes, con los trinitarios. ¿Por qué? Porque estaban 2 grupos adicionales a los trinitarios, que es el grupo de Buenaventura Báez, que está en el sur, y ese es proteccionista, está procurando lo que se llama una anexión a Francia. Y está el grupo de Pedro Santana, que tampoco entendía nada, era analfabeta en términos de lo que era la independencia nacional. Por eso, en el manifiesto de los pueblos del Este, que es el 16 de enero, lo que se habla de separación. ¿Tú sabes con qué conecta la palabra separación y no independencia? Primero porque Duarte no está aquí. Si Duarte hubiera estado, no, el cerebro armado es Duarte, ya. Claro está. Entonces, ahí el 16 de enero se hace el pacto entre los conservadores y los liberales. Entiéndase, en la pequeña burguesía urbana, encabezado por los trinitarios, y los ateros. Y ese proyecto cae en manos de los ateros por una razón, y eso me lo explicaba Soto Jiménez de una manera brillante, y es que Tomás Bobadilla, que era abogado, fue juez durante la ocupación haitiana, era el notario de Pedro Santana, pero era el notario de Ramón Matías Mella. Y entonces le notarizaba los actos a Mella y los actos a Pedro Santana. Cuando Mella le lleva el proyecto de la proclamación de los pueblos del Este, redactada por Sánchez, Tomás Bobadilla lo toma y lo perfecciona, claro está, le da lo que se llama una corrección de estilo y de fondo. En consecuencia, ahí se establece el pacto, pero se cambian muchísimas cosas. El sector conservador, atero, rural, se impone en ese manifiesto, aunque está Mella, están los trinitarios firmando. Y se van lo firman porque no tienen... Por el término de separación. Separación, porque separación se usó en Centroamérica el 15 de septiembre de 1815, cuando se produce la separación de las provincias en esa época centroamericanas, de las colonias centroamericanas, de esos países centroamericanos. Entonces se usa el término separación, porque ahí no hubo que tirar un solo tiro. Y nosotros lo importamos y se introdujo en el manifiesto de los pueblos del Este. No se habla de independencia. Entonces, ¿por qué? Porque en Asua está Buenaventura Báez oponiéndose a la proclamación de la República. Entonces, bueno, vamos al 27 de febrero y esa mañana, quien es el presidente, quien amanece siendo el presidente es Francisco de Rosario Sánchez. Porque es el jefe, en ausencia de Duarte era el jefe del movimiento, por eso hay sanchistas oponiéndose a Duarte, incluso tú vas a encontrar a Sánchez en el himno, como los ideales de Sánchez y Duarte, y dejan a Mella fuera del himno. Pero bueno, ya caminando el día 28, febrero tuvo 29 días, ya el 29 ya están las cosas definidas y se establece la primera Junta Central Gubernativa. En ese aspecto surgen 2 nombres, Pedro Santana, Tomás Bobadilla. Quiero que debemos hacer ahora, Sócrates Suazo, una pausa. Ahora, luego de ella, quisiera que esos 2 nombres, Tomás Bobadilla, Pedro Santana,
determinaron básicamente la suerte de Juan Pablo Duarte. ¿Por qué pasó con ellos frente a Duarte? Sócrates Suazo, historiador dominicano, luego de la pausa continúa conversando con todos nosotros. ¿Busca un vehículo en excelente condición y a buen precio? Lo tenemos para usted. Bien cuidados, revisados y listos para usar. Comprar uno de nuestros vehículos es comprar tranquilidad. Llámenos y con gusto le atenderemos. Recuerden que todos los conversatorios de La Hora con Gregory, usted puede mirarlos, disfrutarlos en nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD, desde su dispositivo móvil, desde su laptop, desde su tablet. Busque en YouTube La Hora con Gregory RD y se suscribe. Ya sería parte de nuestro canal La Hora con Gregory RD. Cuando se mira la historia de manera simple, de manera cultural, lo que se ha aprendido en la escuela, lo que el dominicano común sabe, conocemos, es que Duarte, en cierto modo, queda afectado, queda como víctima. Lo primero que se pregunta cualquier dominicano, pero Duarte debió ser el presidente, el primer presidente dominicano. Sí. Ah, no estaba aquí. Bueno, pero luego pudo serlo. ¿Qué pasó con Duarte? Entonces, hay dos nombres que quizás tuvieron una determinación importantísima en la suerte, en el destino, en la vida de Juan Pablo Duarte. Tomás Bobadilla, Pedro Santana. Básicamente, esas dos personalidades que tuvieron que ver directamente con la suerte de Duarte. Es que tenemos lo que se llama, Gregory, un enfrentamiento de dos visiones. Ajá. O sea, nosotros, el pensamiento es que modela la acción. Ya. O sea, lo que tú crees, como tú tienes tu cabeza amueblada, los valores que tú asumes, las virtudes que tú te adornan, que te acompañan, son los que te mueven a tomar decisiones, a ser asertivos, a ser coherente. Entonces Duarte tiene un amueblamiento ideológico y un compromiso profundo. Por eso Duarte es, sin lugar a dudas, el fundador de lo que se llama República Dominicana. Porque la gente, hay que decirle al público que esto se llama República Dominicana a partir de 1844, cuando se proclama la independencia. Antes era Santo Domingo, todo era Santo Domingo. Todavía en los tickets de avión se pone SDQ, porque Santo Domingo. Entonces Duarte es el ideólogo del nombre del Estado que se proclama. Duarte es el ideólogo de la bandera, está en el juramento trinitario. Es decir, llegamos al 44 con un guión. Y entonces esa visión democrática de Duarte, esa visión constitucionalista de Duarte, esa visión de que los dominicanos no somos el resultado de una etnia, que no, los blancos, cobrizos, cruzados, unidos, marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Es decir, Duarte conoce la historia, Duarte se monta en el potro de la historia de la dominicanidad y traza la meta del destino nacional, del espíritu nacional. Entonces, frente a eso, Duarte no renuncia, porque Duarte es un fundamentalista en torno a la defensa de la independencia, de la soberanía y de las libertades nacionales. No negocia, y entonces se va a encontrar con gente que van a negociar, con el plan Levasseur, el protectorado francés que determinaba que Francia iba a designar por 10 años el encargado del poder ejecutivo, es decir, al presidente. El plan Levasseur
nos iba a dar protección, nos iba a dar armas, pero incluía darle a la bahía de Samaná a perpetuidad a Francia. Entonces, frente a esos planes anexionistas, Duarte se va a oponer. Cuando se proclama la independencia, hay un caso importantísimo, porque la guerra de independencia que es la que va a consolidar la independencia nacional, la guerra dominico-haitiana que va a consolidar la independencia nacional, es en el sur que se da. ¿Y quiénes llevan la proclama al sur? Lo lleva Antonio Duvergé, lo lleva Rosendo Herrera, lo lleva Manuel Soquillo, y allá proclaman a San Cristóbal y proclaman a Baní. Y en Baní se organizan las milicias banilejas, y son las que van a aportarle a la guerra de independencia y van a aportarle a la batalla del 19 de marzo las operaciones retardatrices, el guerrillamiento de Luis Álvarez, de Manuel Regla Mota, de Seara, de Lucas Díaz, y entonces va a aportar el 20% de las tropas de la batalla de Azua. Entonces, ¿con qué se encuentran los banilejos cuando se encarrilan para Azua, a proclamar a Azua y a San Juan? Con que el don Buenaventura Báez no quiere proclamar la república, se opone militarmente a proclamar la república en Azua. ¿Motivo? ¿Cuál motivo? El plan le va a hacer, su pacto con los franceses, porque ese es el negocio de Buenaventura Báez. Literalmente negocio. Literalmente el negocio, porque un pacto político de esa naturaleza, porque hay mucha gente, por ejemplo, cuando los banilejos llegan a proclamar a San Juan de la Maguana a la independencia, se encuentra con la oposición de quienes, de los que habían sido contratistas de los haitianos, de los que habían hecho negocio con los haitianos, con los que estaban comprometidos con los haitianos, dominicanos que estaban comprometidos con la República de Haití. No estoy hablando de la gente dispersa, de la gente a pie, con el Estado haitiano. Entonces hay un asunto de intereses. Paradójicamente, Buenaventura Báez en reiteradas ocasiones fue presidente entonces de la República. No, porque se impone. Es decir, se nutre de una realidad social. ¿Por qué se terminan imponiendo los ateros? Porque era socialmente el sector preponderante. ¿Por qué se imponen la gente de la ruralidad? Porque la ruralidad era un 90%. Todavía Héctor Linchaute y Cabral en La Patria bien amada, habla de 3 o 4 ciudades, viéndola de un carro veloz. Entonces, tenemos un país en esa época con una población de analfabetismo superior a los 90%. Bien, quiero retomar el punto que había mencionado anteriormente sobre Juan Pablo Duarte y su suerte con su país, con su nuevo país. Ok, no estaba acá en regresa. El momento de la independencia, regresa. Sí, pero usted sabe ¿qué ocurre? Ajá. Lo envían a buscar en una boleta. La alteridad, o sea, el reconocimiento de que el padre de la idea de la independencia es Juan Pablo Duarte. ¿Cómo el se gobierno gestiona que lo vayan a buscar? ¿En qué? O sea, no. Entonces, todos piensan en Juan Pablo Duarte, en el líder que está en Curazao, buscando recursos, sí, obligado, se fue contemporáneamente hemos visto regresos de líderes que han estado en el exilio en el siglo XX, al final del siglo XX, los últimos 40 años. Regresa. Y así regresan, así regresó. Cuando regresa, ¿qué sucede? Bueno, cuando regresa, lo mandan a buscar en la goleta La Leonor, que la prestó un judío que se llamó Abraham Cohen. Y entonces regresa y los reciben con todos los víctores del presidente. O sea, el obispo de Santo Domingo, las autoridades, el gobierno al pie del muelle de Santo Domingo, por la puerta de San Diego, ahí al lado del Alcázar de Colón, y es un día de júbilo. Un recibimiento normal. Apoteósico, apoteósico, apoteósico festivo. Pero ahora, cuando entran en la realidad, a Duarte lo designan miembro de la Junta. O sea, Duarte es miembro fundador de esa junta. Le dan un vocal. Cuando Sócrates Suazo habla de junta, es la junta gubernativa que está dirigiendo los destinos nacionales de la República recién proclamada, recién nacida. Entonces, lo designan parte de ese equipo, de esa junta. Muy bien. Y lo designan también como jefe, comandante del Departamento Militar de Santo Domingo. Y eso era grande, porque el Departamento Militar de Santo Domingo era hasta el río Coa. Baní era parte de Santo Domingo. San Cristóbal era parte de Santo Domingo. Y todo el este, militarmente, incluyendo el regimiento de
el Regimiento 31 que estaba, de lo que fue el Regimiento 31 que estaba en Montegrande, Guerra, municipio de Guerra, el actual municipio de Guerra, Vallaguana, Monteplata, El Ceibo, Atomayor, Higüey, todo era Esa Santo junta, Domingo. esa junta gubernativa, central gubernativa, ¿quién tenía la principal función? Tomás Bobadilla, Tomás que era el Bobadilla, presidente. muy bien. Pero ahí estaba Caminero, José María Caminero, un médico cubano, racista. Hay cosas muy interesantes en el 1844, la primera campaña militar. Pero la respuesta es que nosotros mandamos a esas tropas vanilejas a proclamar a Asua y se impone militarmente contra Buenaventura Báez. Muy bien. La suerte de Duarte ya ha recibido con todos los méritos muy bien, integrado a la Junta Gubernativa. A partir de ahí, ¿qué sucede? Estamos en 1844, febrero, sí, ya marzo, estamos en marzo. ya estamos en marzo. Ajá. ¿Qué ocurre? El 9 de marzo, la presidencia de Haití declara la guerra. Ya. Nosotros el 10, los dominicanos, la Junta Central Gubernativa, el 10 de marzo, entonces proclamamos un llamado a las armas, a todos los hombres, de 16 a 60 años a tomar las armas para defender la República. Ahí empieza ya la primera reacción bélica, sí. La reacción viene de Haití. La invasión haitiana por el sur de Charles Herald, el presidente, Sí, sí. y Agustín Sufrón por la zona de los lagos Neiva. Ahí se van a dar una serie de combates de guerrilla y se va a producir en Asua, el 19 de marzo, la primera gran batalla, que nosotros le derrotamos a la división de Charles Herald, que entró por Elías Piña, San Juan de la Maguana, y llega primero que la de Sufrón, porque las guerrillas cumplieron a cabalidad en los ataques para dispersar la masa fuerte, compactación de las tropas. Pero pudimos romper Rompimos eso sí. y derrotamos a esa el primer ataque. Ajá. En la tarde-noche nos retiramos a Sabana Buey, porque ha llegado y venía en camino la división de Sufrón. Y juntas esas dos cosas, nosotros no teníamos con qué vencerla, pero nos retiramos a Sabana Buey. Pero esto es interesante, la retirada de Sabana Buey por la Sierra del Número, porque la Sierra del Número es un antepecho que impide que lleguen las tropas en masa haitianas. Y ahí empieza la negociación política del plan Levasseur. Santana empieza a presionar a la Junta desde allá, que lo ha nombrado, ya lo había nombrado. Santana llega el 18 de marzo a Asua. ¿Cuál era la función jefe del ejército? De Santana. Jefe del ejército, porque vino con 500 hombres del Ceibo, espérate, vino con 500 hombres del este, los peones de los Atos, sus compañeros, sus compadres de los Atos, del Ceibo, viene con un ejército particular. Entonces, él aporta ese peso militar. Y la voluntad de mando de Pedro Santana era una cosa del otro mundo. Y entonces por eso lo designan jefe del Ejército Expedicionario Sur. Ese ejército, que Santana llega el 18 de marzo, ya Duvergé tiene todas las guerrillas que han operado, Francisco Sosa y los otros hombres que acompañan a esa defensa. Entonces vencemos a los haitianos, a la primera división y nos retiramos a Sabana Buey. Protegido por la Sierra del Número, entonces empezamos a activar el plan Levasseur, porque el propósito era, cuando Duarte llega, lo nombran comandante del departamento de Santo Domingo, que ya le expliqué lo que abarcaba, porque la retirada no es bien entendida y produce pánico en el área de Santo Domingo y la presión de la opinión pública de aquí, de la capital, donde Duarte era fuerte. Dicen, hay que mandar a Duarte con una división militar, y mandan a Duarte con una división militar que va a entrevistarse por primera vez con Pedro, porque en el 43 él conoció a Ramón. El hermano. El hermano, un gemelo. Y entonces, estando allá en Sabana Buey, llega Duarte a Sabana Buey en el 22, 23 de marzo y le dice a Santana, traza un plan. Le dice, vamos a atacar con la flotilla que tenemos ahí en la desembocadura del río Coa, y vamos a atacar con la caballería más al norte, entrando por lo que hoy es Las Carreras, que después se iba a dar la batalla de 1844.
49. Entonces Santana se niega. Los haitianos han acabado con Asua, han acabado con toda propiedad. Ya Duvergé lo había derrotado en el Memiso y lo había derrotado en el Pinar, y posteriormente se iba a dar la batalla de Tortuguero, el 15 de abril. Bueno, el caso es que Santana se niega, y ahí entra la contradicción insalvable entre Duarte y Santana, porque son dos visiones. El atero que no cree en la independencia, que siempre va a buscar lo que se llama un protectorado o una anexión, y la historia le iba a dar la razón a Duarte con la anexión a España en 1861. Él nunca desistió de una anexión, de un protectorado. Y Buenaventura Báez también proteccionista, porque ahí está operando también lo que se llama la geopolítica. Y en consecuencia, Duarte es relevado de esas funciones, porque Duarte insiste en que tiene que atacar, porque están depredando a Asua. Y en consecuencia ahí se da la rendición de cuentas de Duarte, que lo retrata de cuerpo entero como un funcionario probo y transparente. Duarte siempre fue un creativo, un innovador, y por eso es relevado de esa posición y regresa a Santo Domingo. En mayo, 25 de mayo, Duarte renuncia a la Junta, porque la Junta persiste en el protectorado, y Duarte es opuesto al protectorado. Y en consecuencia, el 25 de mayo, Duarte renuncia a esa junta, una junta que estaba infiltrada por racistas que habían impedido que los negros de Mandinga, de la Cruz de Mendoza y de los Minas participaran en la primera campaña. Ya después no, porque ya después incluso para la segunda campaña de 1845 designan como jefe de la expedición al sur, que gana la batalla de la Estrelleta, a José Joaquín Puello, que era un mulato. Entonces hay un episodio, una situación incongruente que afecta a Duarte. Vemos que ya en mayo sale de la Junta. Sí, sale de la Junta, pero ¿qué ocurre con eso? Es que están convencidos de que el plan le va a ser, el protectorado con Francia se va a firmar como sea, y deciden entonces dar un golpe revolucionario. El 9 de junio, el estamento militar encabezado por Duarte, que era el jefe el comandante del departamento de Santo Domingo, dan el golpe de Estado, incluyendo ahí a José Joaquín Puello, está Sánchez, está Pina, está Pérez, están los trinitarios, y se instala el gobierno trinitario de Francisco de Rosario Sánchez, que Duarte lo que se queda como vocal de la Junta. Pero el jefe era Duarte. Entonces instalan el gobierno trinitario, que impone con el escudo de armas que dice Dios, patria y libertad. Por primera vez aparece en el escudo dominicano Dios, patria y libertad, porque es el lema de los trinitarios. Frente a eso, se comisiona a un oficial a relevar en el mando del Ejército Expedicionario Sur a Pedro Santana, que está en Sabanagüey. Entonces había un conflicto. No, hay un conflicto, claro está, hay un conflicto. Hay un conflicto de los independentistas y de los anexionistas. Por razones de tiempo, Sócrates Suazo, lamento que hagamos un salto, pero me gustaría conocer, para que el televidente tenga conocimiento también, qué determina que ya en el mes de agosto, septiembre, Duarte tenga que salir del país. Bueno, lo primero es que ese gobierno provisorio, el gobierno trinitario, Mella está en, Ramón Matías Mella, el gran Ramón Matías Mella está en el Cibao, que es jefe militar y político del Cibao. Entonces él le pide a Sánchez que se lo envíe, que envíe a Duarte para conciliar las contradicciones que hay en el Cibao. Porque en el Cibao tenemos el gran problema que en Santiago está los tres que habían ganado la batalla del 30 de marzo, tres franceses, José María Imbert, Pelletier y Achille. Imagínate la influencia que tenían los franceses en ese norte. Entonces, en la Junta Central Gubernativa de Sánchez, encabezada por Francisco Rosario, envía al general Duarte al Cibao. El general Duarte pasa por Cotuí, que era el camino que se iba, por ahí por la Isabela era que se iba, por ahí por Yamasá era que se iba al Cibao. Y entonces llega a Cotuí, duerme en Cotuí, el padre Puisbel le da el apoyo,
sigue para La Vega, las hermanas Villa, que confeccionaron la primera bandera del Cibao, lo acogen y lo proclaman presidente. Cuando llegan a Santiago, Mella le tiene preparado un Te Deum en la Catedral de Santiago y el jefe de la Guardia de Mella proclama que viva el presidente Juan Pablo Duarte. Entonces proclaman a Duarte presidente y sigue, Duarte dice, yo no acepto la presidencia si no es por el voto popular, la consulta popular. Y sigue para Puerto Plata, lo proclaman en Santiago, en Puerto Plata, y es donde él produce la famosa carta que dice, sé unidos lo primero y así apagaréis la tea de la discordia, yo me conformo con veros libres, felices. O sea, fíjate el pensamiento de Duarte, porque Duarte está en el constitucionalismo, es el que introduce el constitucionalismo. Y entonces se da el contragolpe, el ejército sur, encabezado por Pedro Santana, entra con toda esa tropa que ha derrotado a los haitianos, con los laureles de la gloria que le han producido las victorias militares, y depone al régimen de Francisco de Rosario Sánchez. Algunos duartistas se ocultaron, otros fueron apresados, y Mella, Sánchez estuvo ahí protegido por el cónsul Saint-Denis, porque Sánchez daba algunas vueltas. El caso es que lo traen preso, hacen preso a Duarte en Puerto Plata y lo trae Juan Bautista Cambiaso en una goleta y lo traen directo a la Torre del Homenaje y de ahí lo expulsan en septiembre. Dice Duarte, para mí lo más grande que ha dicho Duarte, si en 1838, cuando las palabras honor nacional, patria, libertad eran infames, si en 1843 fui perseguido a muerte por Chalejera Rivière y por los que lo apoyaron los dominicanos, algunos dominicanos que lo apoyaron, si en 1844 fui declarado traidor a la patria, siendo uno de los prohijadores del nacimiento de la República. Fíjate que no se echa todo el mérito, porque el mérito es de mujeres como María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, Concepción Bona, María Baltasar de los Reyes, mujeres, porque la revolución de Duarte es tan innovadora que hace visible por primera vez a las mujeres. Y entonces Duarte dice, si he regresado, si he arrastrado las cadenas del exilio durante 20 años, ¿cómo no he de regresar a la patria en el marco de la guerra restauradora de 1844, con las armas en las manos a defender la restauración de la República? Esa es la coherencia. 20 años y protesto no solo contra cualquier proyecto que tienda a menoscabar la independencia frente a los Estados Unidos, frente a Francia, frente a Inglaterra, frente a cualquier potencia de la tierra. Ese es Duarte. Y lamentablemente fue sacado del país. Sí. Y no pudo volver. Los otros fueron sacados de la historia. Pero Duarte. Deplorable, repudiado, y hoy seguimos repudiando esas conductas antiéticas de cualquiera. Bien, Sócrates Suazo, ese punto donde ha quedado el relato histórico sobre la suerte de Juan Pablo Duarte, básicamente, me gustaría, si es posible, en un futuro no lejano, acá, en ese mismo asiento, continuarlo para saber por qué sucedieron esas cosas en una nación que, como bien ha dicho Sócrates Suazo, estaba impregnada por el buen deseo de Juan Pablo Duarte y de muchas mujeres valerosas. Conocer más del comportamiento, algunas veces extraño, de nosotros los dominicanos. Sí, no, eso es de la construcción social, la composición social. Así que espero que esa invitación sea aceptada. Muchas gracias, muchas gracias. Duarte sembró la semilla que asumieron los restauradores. Duarte sembró la semilla que asumió Ercilia Pepín en 1916, Cayo Báez y otros patriotas de 1916 a 1924, y de las mujeres que en todo este trayecto han acompañado y forjado la conciencia nacional. Muy agradable haber compartido con Sócrates Suazo estas orientaciones, estas instrucciones históricas que nos hace partícipe sobre la vida de República Dominicana. Hasta la próxima, amigos.